términos de geografía física y geografía cultural, que de alguna manera puede estar vinculado, es el tema de la ecogeografía de la región del Valle de Allende. Es notable la importancia cultural de la zona, no solamente por las condiciones históricas que contribuyeron a que el punto de Valle Allende sea un punto muy importante para la producción agrícola, agropecuaria en general, para las zonas obviamente mineras de la zona. Y el sureste del estado de Chihuahua tiene ciertas características ambientales y ecológicas que permitieron el asentamiento humano. Los seres humanos desarrollan y plantean ciertos asentamientos en función de sus recursos naturales. Y esos recursos, de alguna manera, manejados de manera sistemática, van generando ciertas condiciones y ciertas construcciones o manifestaciones históricas o culturales. Entonces, de lo que voy a hablar es una concatenación entre el proceso histórico y su correlación histórico-geográfica cultural, ¿no? Así es como hay que entender la historia entonces del Camino Real de Tierra Adentro, que con la plática de Anneli podemos entender que el itinerario cultural que devenía desde la Ciudad de México, hasta Santa Bárbara, que fue el punto central y específico de la región más septentrional del norte y del Camino Real, pues eso trae consigo a repensar cómo fue ocupando ese territorio conforme se fue avanzando desde la Ciudad de México hasta esta región septentrional. Y no es solamente que esos recorridos de 6 a 9 meses de recorrido, pues era ir identificando principalmente sitios donde hubiese agua. Conforme avanzamos de la zona central hacia la zona del norte, la presencia del ecosistema del desierto chihuahuense se hace más evidente, y más en la región central. Entonces, conforme se avanza hacia el norte, la presencia de los desiertos son más evidentes. La temperatura aumenta, la presión aumenta y se disminuyen obviamente todas las condiciones de humedad. Para eso, entonces, es importante identificar que la región sureste del estado de Chihuahua, que si ven ustedes esta región sureste, tenemos la región de la Sierra Madre Occidental, que es toda esta zona, que llega y baja por aquí, ¿sí? Se ve toda esta zona montañosa, pero el bloque de la masa de la Sierra Madre Occidental llega hasta estas regiones, ¿sí? Y su influencia no solamente su área, sino que llega a zonas que vamos a llamar a la región central del estado de Chihuahua. Estas zonas son de bosques templados secos. Estas zonas son áreas transicionales de los bosques templados y después está todo el gran desierto chihuahuense, ¿sí? El desierto chihuahuense es una ecorregión que viene desde Colorado, ¿no? Desde esta región y baja por aquí, llega a esta zona del Querétaro. Esta es la región del ecosistema de la ecorregión del desierto chihuahuense. En esa región se ubica buena parte del estado de Chihuahua, que es toda la región norte, sur, este, oeste, la región oeste de Chihuahua, ¿sí? Esta es la región más seca de Chihuahua. Así entonces, la región del suroeste de Chihuahua, que está conformada por municipios de Guadalupe Calvo, Valleza, El Tule, Huejotitán, El Rosario, Parral, Santa Bárbara, aquí está Santa Bárbara, Parral, San Francisco del Oro, Matamoros, Coronado. Toda esta región del sureste se articula en diferentes ecosistemas. Vean ustedes. Tenemos la Sierra Madre Occidental, que lo notamos en las zonas montañosas de Santa Bárbara, San Francisco del Oro, que son prácticamente reminiscencias o límites de la Sierra Madre Occidental. Entonces, todo el bloque de la Sierra Madre se nota aquí, y aquí hay bosques templados secos. Aquí es una zona montañosa.
es donde está finalmente la zona minera. La zona más importante, la zona minera de Chihuahua, que si ustedes ven, toda la Sierra Madre Occidental también está cargada de zonas mineras. No está exenta de estas zonas del suroeste. Santa Bárbara está enclavada en la Sierra Azul, la Sierra Azul del suroeste, que así se conoce, porque tiene unos tonos azules los bosques, un azul medio turquesado, muy oscuro. Entonces esta es la zona más montañosa del suroeste, donde hay bosques templados secos. Por la otra parte, entonces tenemos en la región del norte, toda esta región, ¿sí? Si ustedes se fijan, estoy alejando un poco, tenemos la Sierra Madre Occidental, la Sierra Tarahumara, que es todo este bloque, ¿sí? Y en esta zona es por donde baja el desierto chihuahuense, ¿sí? Y en esta parte de la región del desierto chihuahuense tenemos una región que se ubica como las grandes zonas, se ubica como las zonas del bolsón de Mapimí o cuencas endorreicas. Estas, si han escuchado del bolsón de Mapimí, ¿no? Que está entre Sonora, está entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Ahí es donde está esta punta, ¿sí? Donde está Coahuila, está Chihuahua y está Durango. Esta es la región del bolsón de Mapimí y de las cuencas cerradas de la mesa central del desierto chihuahuense. Si ubicamos entonces en qué punto está la región del Valle de Allende, está en los puntos centrales de estos dos grandes bloques. Estos dos grandes bloques ecosistémicos. La Sierra Madre Occidental, la región, vamos a llamar, de las llanuras aluviales, por donde bajan los ríos, de donde están las partes altas de la montaña y bajan por los ríos, y las zonas del desierto chihuahuense. Esto hace que en términos, vamos a llamar, ecosistémicos, se diversifique la biodiversidad y también las condiciones ambientales. Hay una serie entonces de condiciones ambientales que hay que tomar en cuenta. Puede existir la Sierra Madre Occidental, una parte que está entre la Sierra Madre Occidental y el desierto chihuahuense, y esta parte central está irrigada por valles fluviales que devienen de la Sierra Madre Occidental, de esta región, ¿sí? Entonces, del escurrimiento de San Francisco de Oro se crea lo que se conoce como el río San Gregorio o río Parral, que está bajando por aquí, si se fijan. Aquí está Parral, arribita de Parral está bajando el escurrimiento, que es el río Parral o río San Gregorio. Su río, en su nombre antiguo, es el río San Gregorio. En estos escurrimientos, por tanto, se conectan la biodiversidad de la montaña, de la Sierra Madre Occidental, como la biodiversidad del desierto chihuahuense o del bolsón de Mapimí. También tenemos entonces que hay otro escurrimiento que viene de Santa Bárbara, las montañas de Santa Bárbara, escurre, y el río se llama Santa Bárbara, río Allende o río San Bartolomé o del Medio. Este escurrimiento es el que pasa por Valle de Allende, ¿sí? En este proceso hay una manantial que es lo que se conoce como el presón de Talamantes, ¿sí? A esta condición ambiental de humedales, que en todo caso los ríos son humedales, más o menos estables. Cuando llegaron los españoles eran ríos que tenían agua permanente, ¿no? Constante. Todavía el río Santa Bárbara presenta humedad. Cuando hemos ido a Valle Allende, de alguna manera hay escurrimientos. Entonces, estos ríos que tenemos, San Gregorio, Parral, el río Allende, o del Medio, o río San Bartolomé, se encuentra otro escurrimiento que también baja por las montañas, desde las montañas, para constituirse el río Primero o de la Ciénega, ¿sí?
Después otro escurrimiento, si lo notan aquí, el río de la Concepción. Y después el gran río Florido, ¿no? Fíjense ustedes, cuando llegan los españoles, identifican el río Florido y era tan florido, tan constante su flujo y tan intenso que lo nombraron así. En algunos documentos mencionan que era tan caudaloso como el río Guadalquivir. El hecho es de que, teniendo entonces claridad en términos ecosistémicos, la parte central de estos escurrimientos son los principales centros de población de lo que conformó el antiguo Valle de San Bartolomé. Y fue su importancia en términos agrícolas, agropecuarios, tan importante que permitía abastecer de alimentos a la región de Santa Eulalia, allá aquí en cerca de Chihuahua, ¿no? Hay un autor, un geógrafo, historiador que se llama Robert Wett, que hace un estudio en los años 60 y plantea cómo en Chihuahua se crean zonas de ciudades gemelas, en donde una de las ciudades gemelas son, por ejemplo, Santa Bárbara, Hidalgo de Parral, San Francisco del Oro, en donde la producción minera pues, se hace en la montaña. Entonces, ahí es muy difícil producir alimentos. ¿Quién iba a producir alimentos en esta región? Obviamente, esta región del antiguo Valle San Bartolomé, ¿no? En esta región del antiguo Valle San Bartolomé, entonces, alimentó a todas estas zonas mineras. Esto es muy importante porque a lo largo de toda esta cuenca del antiguo Valle San Bartolomé se establecieron las haciendas, múltiples haciendas. Tenemos la ex hacienda de San Gregorio, tenemos la ex hacienda de en Talamantes, tenemos la ex hacienda de la Ciénega, de la Concepción, del río Florido. En cada una de ellas había ex haciendas o haciendas. ¿Qué se producía en las haciendas? Trigo, mucho ganado y finalmente alimentos para la zona, ¿no? ¿Qué tipo de población trabajaba ahí? Pues obviamente toda la población indígena que traían los españoles, tlaxcaltecas, también traían a negros, también traían a mulatos, traían a una gran cantidad de yaquis, también gente zapoteca, que finalmente eran los sirvientes de estos centros de población española. Así, de esa forma, podemos entender que Valle de Allende se convirtió en el punto central de todas estas ex haciendas. Una cosa era vivir en la antigua Valle San Bartolomé, que pues aquí más o menos se ve en la poligonal, ¿no? Entonces este entorno. Y esa área es donde está la centro de población española, que pues con sus casas grandes, con sus ex haciendas, establecieron la riqueza de la zona. Como verán, si nos acercamos a las cuencas, esta región de Valle San Bartolomé está distribuida a lo largo del escurrimiento de San Bartolomé y está repleto de ex haciendas y sistema de acequias. Cada ex hacienda establecía por el escurrimiento también sistemas hidráulicos que les permitía manejar y controlar el agua para dirigir el agua y con la fuerza del agua mover molinos. Por eso las haciendas no solamente es un centro de administración y producción agrícola o agropecuaria, sino también de tecnología hidráulica. Y esta tecnología hidráulica deviene, obviamente, de una historia cultural que pues está presente con los árabes, con la cultura árabe que llega a España. Esto lo apropian y después lo migran pues, a lo largo del Camino Real. Y en cada sitio del Camino Real hay sistemas hidráulicos, ¿no? De origen colonial y virreinal. Los sistemas hidráulicos son interesantes en toda esta cuenca, porque todos tienen un manejo inteligente, vamos a llamar, muy inteligente del agua. ¿Qué hacía?
El ejemplo más importante que tenemos aquí en esta cuenca es el escurrimiento de la laguna de Talamantes, que es esta parte que se conoce, en donde escurría, y en lugar de hacer una presa, dejaban que se escurriera, pero en este punto lo que hacían era que el río no tenía flujos de agua turbulentas o broncas, ¿no? Sino bajaba el escurrimiento y como son llanuras extensas, se ponía una especie de presa o presón que le llamaban presa de levante. Entonces viene el agua aquí, escurre, se pone la piedra, se levanta el agua. En el momento que levante el agua, esta se deriva a sistema de acequias. No sé si me expliqué. Otra vez viene el agua, llega aquí con la piedra, que es una presa alargada de un punto a otro, ¿sí? Se levanta el agua y después esa la derivan a un sistema de acequia o un tajo, que se le llama. Y los tajos van pasando no solamente por aquí, por el río pasado por acá, sino va pasando a lo largo y a la ladera del escurrimiento, ¿no? De tal manera que en ese tajo se construye finalmente la acequia madre. Y esa acequia madre, ya me equivoqué de río, aquí va. Esa acequia madre va paralelo al río y se establece en la punta central del río, de la ciudad. Es interesante visualizar que según dice Chantal Museo, para el norte de México, antes de establecer un pueblo, lo primero que se definía era identificar el agua, establecer la línea del trazo del tajo principal, o sea, la línea por donde iba a pasar el sistema de acequias o la acequia madre. Y a partir de ese tajo se definía la estructura urbana, ¿no? Y sobre esa estructura urbana es como se construyen la mayoría de los centros de población del Camino Real de Tierra Adentro. Así entonces, desde esa planeación de la definición de los sistemas hidráulicos, se define la estructura urbana de las ciudades de todo el norte de México. Eso da sentido entonces la lógica de la construcción de paisajes culturales en todos estos sitios. Si retornamos a la idea, a la información que les comentaba, que esta región central que se ubica entre la Sierra Madre Occidental y el bolsón de Mapimí, en donde se juntan tanto la diversidad del bolsón como la diversidad de la Sierra Madre Occidental, de los bosques templados, tenemos una zona muy enriquecida. En términos ecológicos, a esta zona se le llama ecotonos. Son sitios de alta biodiversidad, que además está estimulado por los escurrimientos que he estado comentando aquí a lo largo de este sitio. Por tanto, no solamente españoles encontraron esa posibilidad, sino múltiples culturas de cazadores-recolectores y que plantearon resistencia a los pueblos españoles, que en este caso eran los pueblos indígenas que vivían a lo largo del escurrimiento del río Florido, ¿sí? Y que, como saben, el río Florido pues va bajando por aquí, va bajando, pasa por Jiménez, llega a Camargo y de aquí se crea finalmente el río Conchos. El río Florido es entonces uno de los afluentes más importantes del río Conchos, que deviene del sur de la Sierra Madre Occidental, del sureste del estado de Chihuahua. Por ello, a lo largo de este escurrimiento, de esta región, los tobosos se ocuparon este territorio en un sitio que se llama Peñoles, que si no lo encontré, pero está a estar por aquí, que es un sitio, es un batolito de intrusión ígnea, que son puros, ¿cómo llamarlo? Son rocas, marmoleadas, que por muchos años
fueron erosionados, pero aquí se crearon una región arqueológica muy importante que les permitía a los tobosos mirar por dónde venían los españoles. Algún día podremos ir, pero hoy actualmente es muy peligroso, ¿no? Pero cuando pudimos estar ahí, son sitios donde cuando llueve es posible establecerse tinajas. Escurre el agua y se crean tinajas. Y ahí, en ese sitio, pues acumulaba agua, permitía conservación de agua y permitía obviamente la ocupación de este sitio. Pero como está en alto aquí, este sitio era posible ver todo el centro de población de la región, de la cuenca. Así, por eso es que, además de esta zona del bolsón de Mapimí, dirán, bueno, ¿y eso qué términos biológicos hay? Bueno, sucede que el bolsón de Mapimí está caracterizado por cuencas cerradas. Es decir, cuencas donde escurre el agua, se crea una laguna intermitente y no tiene salida al mar, ahí se acumula. Entonces, por esa situación, se sabe que a lo largo de este sitio, de toda esta cuenca, del río Primero, del Medio, etcétera, hay lagunas que en su momento son sitios para aves migratorias. Que también estos escurrimientos, que se conocen como ríos, obviamente del desierto, pero con bosques de galería. Y los bosques de galería son muy similares con el que tenemos aquí en Aldama, este bosque de Aldama, si lo ubican, ¿no? Le han echado a echar sus carnes asadas y todo eso. Bueno, los bosques de galería son muy altos. Entonces, se ubica así por los biólogos, porque en cada estrato del árbol hay diferente nicho para diferentes aves y también diferentes tipos de insectos. Se sabe que a lo largo de estos escurrimientos son eje de seguimiento, rutas migratorias de aves e insectos. En este caso de la mariposa monarca. También de águila real, de muchas especies depredadoras que existen a lo largo del desierto chihuahuense. Tortugas del desierto, es decir, toda la fauna que hay ahí, toda la vegetación que hay del desierto se ubica en esta zona. Pero también se encuentra la vegetación de los bosques templados. En algunas zonas montañosas, la presencia de encinos, de táscates, son reminiscencias de esos bosques templados. Chantal Queramusel, que conoce muy bien en términos históricos la zona, ha identificado la crisis que hubo precisamente ambiental en Valle de Allende por la escasez de leña, porque las poblaciones de la Sierra Madre Occidental, de toda esta región, estaba repleto de bosques de encino y pino, fueron desapareciendo porque esos bosques se fueron metiendo a la mina, ¿no? Para los pilotes. También no había sistemas, obviamente, ni de gas ni nada, sino todo el sistema de energía, pues venía de los bosques. Así que uno de los primeros sitios más degradados en términos ambientales, en términos de desforestación y desertificación, son estas zonas, derivadas de la explotación minera y de la alta población que existía, ¿no? Precisamente por la demanda de alimentos, por la demanda de la actividad minera, genera la necesidad de consumo de leña y una seria crisis de abastecimiento de leña de este sitio de carbón. Bueno, entonces de esta forma podemos entender que el antiguo Valle San Bartolomé no solamente es importante en términos históricos, sino por sus condiciones ambientales. Y estas condiciones ambientales son las que permitieron que la historia cultural aún perdura. A lo largo de los escurrimientos, entonces, veremos muchos sistemas hidráulicos, veremos muchos sistemas, entonces, de sistemas, casas habitación con sistemas hidráulicos y todas ellas también con sistemas de autosuficiencia como son huertos y hortalizas. Entonces, tanto en las casas de Coronado, que es el antiguo camino del Valle del Camino Real y Tierra Adentro, veremos casas con patio central que abastecen
a los huertos y hortalizas, como también en la zona de la cuenca del río de la Concepción, aunque ya la población desapareció. Y obviamente del río Primero, como de Valle de Allende, ¿no? De esa manera, entonces, la dispersión de las haciendas, la dispersión de los sistemas de acequias, la presencia del conocimiento de los huertos y hortalizas desde el siglo XVII, pues es muy amplia a través de muchos años. Por eso la alta variedad, teniendo entonces una humedad constante, suelos irrigados con aluviones, que son materiales muy enriquecidos de materia orgánica, etcétera, hace que la zona en términos productivos sea también muy rica. Por eso el uso, los huertos, las nogaleras son muy antiguos, porque permite esta situación regional, ambiental, de los ecosistemas, tener una alta diversidad cultural, diversidad también biológica, ¿no? Entonces, nuevamente conectamos que la diversidad biológica y la diversidad cultural de alguna manera se entrelazan para explicar regiones y paisajes culturales de esta área, ¿no? Por ello, también podemos identificar zonas que son importantes a lo largo de la cuenca del río Florido. Es el río Florido, el río La Concepción, el río Primero del Medio, el río de Allende y el río San Gregorio. El conjunto, entonces, hace entender que sea una región con paisajes culturales comunes, pero enriquecidos por estas condiciones ecológicas, ¿no? ¿Dudas? Casi toda la información está cargada con mucho más detalle, obviamente, en el librito de Valle, ¿no? En el primer capítulo que se hizo. Creo que tiene mucho más sentido cuando hagamos el recorrido allá, ¿no? Las clases de geografía histórica las daba yo allí en esa región, ubicando las ex haciendas, ir yendo a las ex haciendas, identificando los escurrimientos, en fin. Un recorrido muy bonito no sé, yo creo ya no se puede hacer, pero el recorrido que se puede hacer de Santa Bárbara hasta Valle de Allende, caminando por todo el escurrimiento. Este es un cañoncito muy bonito, que hay una presón aquí de Talamantes, ¿sí? Que llega y abastece de agua constante de alguna manera a Valle de Allende, ¿no? Este sitio fue importante en términos mineralógicos, de minerales, por el manganeso que se obtenía. Una mina de manganeso que se distribuyó muy bien, se vendió muy bien durante la Segunda Guerra Mundial, porque el manganeso permite la fortaleza y la dureza del acero. Y esto obviamente para las armas y todo el armamento contribuyó para ello. Pues eso era lo que quería comentarles, ¿no?